recordar es el inicio de toda esta situación. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que, bueno, ahora alcanzó a los 45.000 millones de dólares, pero en realidad fueron solicitados unos 55.000 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Una deuda que está siendo muy cuestionada. Una deuda que incluso está teniendo una investigación sobre su proceso y que podría recaer la figura de administración fraudulenta sobre Mauricio Macri y sobre otros funcionarios de la administración de Juntos por el Cambio. En este tema trabaja y mucho el Procurador General del Tesoro, Carlos Zanini, en la querella que el Estado justamente va a llevar a cabo para investigar este proceso de endeudamiento que realmente complica y mucho las posibilidades económicas del país de cara al futuro. Y estamos en línea justamente con Carlos Zanini, Procurador General del Tesoro, ex secretario de Legal y Técnica durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, gracias por este contacto, Carlos. Y obviamente, bueno, arrancar... No, gracias a ustedes que me dan la oportunidad de aparecer por primera vez en este evento de la patria. Ah, sí, primera vez que salís al aire en La Patria. También hay que decir Sí, que sí. no solés dar demasiadas entrevistas, No, en general. es culpa, seguro que es culpa mía. Está bien. Carlos, arrancamos por ahí, arrancamos por el Fondo Monetario Internacional, porque en realidad cuando vemos a Alberto Fernández que en medio de una pandemia tiene que estar encarando un viaje a Europa en lugar de estar aquí en la Argentina, ¿no? Que es en realidad lo que No, correspondería en un país que está en situaciones normales, tenemos que partir de un crédito que fue tomado en condiciones por lo menos discutibles, ¿no? claro, Argentina no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando recibió el gobierno Macri, la había cancelado Néstor en su momento. La cancelamos los argentinos, todos los Sí. argentinos liderados por Néstor Kirchner. Macri tomó esta deuda que tiene una réplica, tiene una fuga de capitales similar, es decir, debemos 44.000, no están en obra, no están en el interior de la Argentina, sino que entraron por una puerta y salieron por la otra. Ese parentesco de los números entre el endeudamiento y la fuga es lo que ha llevado a sospechar que puede haber habido ahí maniobra fraudulenta. No estamos investigando la política económica de Macri, Claro. no se está investigando, digamos, no se está poniendo en duda que hay que pagar ese crédito porque la plata Argentina firmó y la recibió. Sí. Entonces lo que se está tratando de buscar es si sabe que un conjunto de funcionarios violó la Constitución, la ley y esas violaciones constituyen delito. Pero además está buscando, como bien dice la denuncia de Kraus, y sugiere la auditoría del Banco Central, que toda esta violación de normas al interior de la República Argentina por funcionarios del gobierno de Macri tenía como objetivo favorecer intereses de los que estaban fugando ese dinero. Ahí te diría, nosotros no hemos trabajado mucho todavía porque recién hemos sido admitidos como parte querellante, hay un decreto del presidente que nos indica constituirnos en parte querellante, nos hemos presentado, hemos logrado ser tenidos como parte querellante, pero la tarea fuerte la estaba llevando hasta ese momento el fiscal. Y el fiscal había pedido, al momento que llegamos nosotros se proveyó toda esa prueba, había pedido una serie muy importante de pruebas que están en trámite de obtenerse. Una vez que esté obtenida esa prueba, nosotros veremos si podemos ofrecer más o qué. Esto, digamos, hay que tener en cuenta una cosa, no estamos juzgando al Fondo Monetario Internacional, no sería posible, porque tienen inmunidad los funcionarios, y lo que está investigando la autoridad argentina y lo que estamos creyendo nosotros es a ver si hubo más delitos de lo que ya están probados. Algunos consideramos que ya están probados, ¿no? Claro. Violaciones de digamos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, son hechos que están probados en los propios documentos firmados, digamos, no se han seguido los procedimientos, digamos, la verdad que es muy injusta la situación, porque estamos hablando de que el presidente ha tenido que estar en el exterior y le ha ido muy bien, aparentemente le ha ido muy bien, porque ha logrado la comprensión de gran parte del mundo respecto de que la situación de Argentina fue, digamos, empeorada por este crédito y
con un motivo político, es decir, para ayudarlo a Macri a ganar el gobierno. Se desprende justamente de la información, más allá de las declaraciones de Claver Caroni, que son muy conocidas, pero de, por ejemplo, los informes que envió el Banco Central de la República Argentina, de los informes que elaboró también la Sindicatura General de la Nación, de los informes que elaboró y está elaborando la Auditoría General de la Nación, que justamente este crédito fue por razones políticas. No está probado eso, digamos, no en la documentación que conocemos hoy. Sí. Lo que sí está probado es que el mal uso, en función, y esperamos que se agregue más pruebas cuando se tenga toda la documentación a la mano, que ha habido un mal uso. Claro. Digamos, hay una acusación de parte del fondo mismo. Dijo, no, este funcionario no está utilizando bien, no está utilizando este dinero para la finalidad que se lo dimos. Claro, y esa acusación, claro, ¿qué cae sobre Caputo, no? Sí, digamos un conjunto de funcionarios. Todavía es temprana la etapa como para ver quiénes han sido los responsables, claro. ¿No? Y en esto no conviene actuar como actuó el macrismo, que condenaba previamente con un gran apoyo de cierta prensa y digamos que solo buscaba criminalizar la política, no esclarecer ningún hecho, ¿no? Sí. Carlos, ¿existe la posibilidad de que si efectivamente hay una condena, algunos funcionarios, algunos exfuncionarios tengan que, por ejemplo, pagar con parte de su patrimonio los perjuicios que trajo esto para la nación? Bueno, el decreto que ha dictado el presidente establece que también tenemos que ejercer la acción civil. De modo que si hubiera daño y hubiera responsabilidad probada de funcionarios, la acción también sería respecto de sus patrimonios. Claro, claro. O sea que podría haber exfuncionarios que tengan que hacer cargo del perjuicio que trajo para el Estado. Me parece también... En Argentina hay antecedentes de juicios respecto de la deuda externa. El caso Olmos es el caso más famoso, sí, que todavía está en trámite en algún punto, pero que nunca llegó a buen puerto en función de que se esperó se esperó tanto tiempo que ya estaban prescritos todos las posibilidades de acción. Este es el caso, tiene la especial situación de que como se actúa casi contemporáneamente, podemos evitar que se vayan produciendo prescripciones que para algunos de los delitos son cortas, para otros podrían ser más claros. Hay una relación entre el plazo de la prescripción y la pena prevista para el delito, así que estamos muy atentos a eso, tratando de que esta vez no se quede en una condena de tipo político, una condena de crítica, sino que haya condenas que reparen, que traten de reparar el daño que se le ha hecho al país. Sabes que en ámbito financiero estamos trabajando mucho sobre el tema, incluso publicamos una serie de notas que están vinculadas a la emisión previa, a la mega emisión previa al endeudamiento que después vino con el Fondo Monetario Internacional. Sí, han dado a conocer que hay alguna violación de las normas que ellos mismos dictaban. Claro, bueno, eso ha sido, yo creo que durante todo el periodo del macrismo se provocó, acordate, hubo un apagón de los datos estadísticos. Sí. El INDEC estuvo sin publicar durante todo el primer año, que fue el año en donde se generó esta inflación que todavía no podemos domar. Claro. Macri se fue con el 57% de inflación. Esto me provoca una reflexión, ¿no? Cuando están en el llano dicen que el tema de la inflación es un tema fácil de solucionar. Sí. Cuando están en el gobierno provocan una inflación del 57% anual, y cuando están en el llano de nuevo se quejan por la inflación que está en el 45%, que está más bajo que lo que llevaron ellos. Es decir, hay como una falta de coherencia en los planteos que hace la oposición, y en este tema se registra también. Yo creo que hubo un apagón institucional en la Argentina que duró 4 años, que se llamó Mauricio Macri. Ese apagón institucional implicó la violación de normas, el dictado de normas contrarias a las leyes y, en muchos casos, el incumplimiento de las propias normas que ellos dictaban. Ustedes están en esos artículos de ámbito sosteniendo esto. Dictaban una norma y no cumplían los límites que se ponían. En eso creo que desde el comienzo del gobierno Alberto Fernández ha sido muy prolijo en el cumplimiento de todas las normas que dicta, y en una lucha
digamos, en donde enfrenta este tipo de oposición que es muy agresiva, y que no respeta coherencia, de modo que si hablan de vacunas, un día la vacuna es veneno, otro día es privilegio. Si hablan de inflación, cuando están en el llano es fácil. Es decir, tienen digamos, una postura que los exime de ser coherentes. Claro. Entonces, están tratando con su propia acción de desprestigiar la política mientras hacen política. Es muy difícil la situación que le toca a Alberto, porque todo el mundo reclama, incluso los que lo apoyamos fuertemente, incluso los que formamos parte del gobierno, todos reclamamos más rapidez, pero está la pandemia. Claro. La pandemia a nosotros nos ha obligado a trabajar. Nosotros no hemos perdido el trabajo presencial, lo hemos llevado, yo lo he llevado personalmente desde el día 0 de la pandemia hasta ahora, no hemos cerrado la procuración, pero tenemos gran parte del personal trabajando desde su casa. Tenemos la suerte que podemos hacerlo porque tenemos gente muy capacitada y tenemos un trabajo muy fuerte, gente de informática, que permite que eso se lleve adelante. En esas condiciones de pandemia nosotros sabemos que es muy difícil que haya celeridad en los actos del gobierno. Sin embargo, a Alberto se le reclama celeridad de los tiempos normales. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Yo digo, cuando algún compañero por ahí dice, no, pero no es como... Mirá, vos tenés que compararlo a Alberto con Macri. Y al lado de Macri es espectacular el gobierno que está haciendo con todas las dificultades que está enfrentando. Pero queremos un poco más, Carlos, queremos un poco más que la comparación con Macri. Y si lo comparamos con Cristina, Carlos, Lucía Isikov te saluda acá. Conformarlo, son distintos tiempos, no hay comparación posible entre el presidente, porque cada uno encuentra una situación particular a la que tiene que enfrentar. Ese es el punto. Yo lo veo, por ejemplo, en otro tema nosotros participamos, el tema Correo. Sí. ¿No? El tema Correo lleva 20 años. La ley de concursos y quiebra está pensada para que un concurso preventivo que tiene por fin el salvataje de una empresa tarde un año y medio. Esto lleva 20 años. Y 20 años después, es decir, le empezaron a deber a Menem. De la Rúa les reclamaba que le pagaran el canon. Y ahora, fíjense ustedes, cuando se llega a un momento decisivo para este asunto, para el concurso del Correo, cuando llegamos a un punto decisivo, ¿qué es lo que hacen? Con un tuit ponen dos palabritas mágicas, militancia y venganza. Y con eso logran que un conjunto de periodistas que actúa como, yo diría, sicarios macristas. Yo tengo mucho respeto por la labor periodística, creo que es muy importante y creo que es muy importante que el país tenga periodistas serios y además personalmente me encanta cuando escriben bien, porque disfruto la buena lectura. Pero hay gente que se hace pasar por periodistas, pero actúa como sicarios macristas. Entonces salen como coro a defender que es injusto que se lo persiga a Macri por esta deuda que viene desde los 90. Carlos, perdón, justamente sobre ese punto... Y después sale, perdóname, y después sale un conjunto de macristas a decir, no, que mal que le quieren cobrar a Macri. Y después sale otra nueva especie que tenemos en la Argentina, que son ex-radicales, o algunos que dicen que siguen siendo radicales, que actúan como paramacristas. Yo digo, paramacristas, ¿por qué? Porque cuando atacan como macristas. Pero si vos le respondes, te responden como radicales. Claro. Bueno, me gustó esa frase. Defendiendo una deuda que ellos mismos querían cobrar cuando estuvieron en el gobierno. Claro. Ahora, lo que se pone también como argumento desde el lado de Juntos por el Cambio, si querés, con respecto a la cuestión del Correo, es que se busca avanzar sobre los hijos de Macri. Ese fue como el último argumento, ¿no? Que ahí hay una persecución a los hijos de Macri. ¿Efectivamente podrían pagar algún costo judicial los hijos de Macri por la causa Correo? Si pagan no se sigue buscando que pague ningún otro. La ley de concursos y la ley de sociedades actúan de una manera también. Si está el que era responsable, el que era dueño de la empresa puede tener responsabilidades y puede, si es una quiebra fraudulenta, puede tener responsabilidades hasta penales todavía, pero esas son implicancias que son muy posteriores. El problema de Correo se soluciona con el pago.
decir, acá no hay persecución. A ver, en todo caso sí se utiliza en los escritos la prosecución del expediente para que siga, para que se obtenga el resultado final, que es el pago. Pero acá no hay persecución a nadie. Y digo, ¿por qué le entregó bienes litigiosos a sus hijos si los quería proteger, como dice? Le hubiera dado, o no tiene plata, como se sabe que una fortuna, ha comprado un canal, está, sí, goza de muy buena salud las finanzas, ¿no? Sí, bueno, el fideicomiso, que no era el fideicomiso tuerto, parece digamos, no, no era pero así. te das cuenta que se escudan en razones políticas para no pagar. Acá está el problema. Yo tengo un gran respeto por la política y tengo además la creencia de que la política es la única manera de transformar la realidad y que nosotros tenemos que hacer política y tenemos que tener una postura de fortalecimiento del Estado para que pueda defender a los más humildes, a los que más excluidos están en este mundo cada vez más concentrado. Entonces, me duele cuando se trata de utilizar la política para defender un caso que es económico. Es un concurso, lleva 20 años, algún día tiene que terminar. Y hay otro tema. Hablan de venganza, hablan de mi participación, pero ¿saben qué? En Correo, la que ha tenido el peso de este asunto sobre sus espaldas y jugó heroicamente es una sola persona que es funcionaria judicial de toda su vida y que se llama fiscal Boquín. La fiscal Boquín enfrentó un intento de una quita del 95% de esta deuda. Ahora estamos un poco mejor, están ofreciendo la quinta parte de la deuda. Antes habían ofrecido el 5% de esa deuda. Y una fiscal con una computadora, con estudio, con el respaldo de empleados judiciales, sin el respaldo de ningún estudio estrella, y sin siquiera la colaboración de la Procuración, porque la Procuración en ese momento, con Sarabia Frías, estaba del otro lado tratando de que se aprobara esa quita, desnudó el problema. Y hoy, hace 3 o 4 días, ha presentado también un escrito respecto de pericias que se han hecho, respecto de situaciones que hay, que vos decís, esta mujer, la verdad, que es la que merece todos los laureles si alguna vez se cobra algún peso del grupo Macri en este tema del Correo. Yo, digamos que soy una persona muy crítica respecto de la situación actual de la justicia argentina, debo reconocer que hay sectores de la justicia sin medios, con muchas dificultades, ha trabajado muy bien en el tema que le competía trabajar, y lo ha hecho de una manera brillante. Entonces, no hay ninguna persecución. Ella estaba sola. ¿Qué lo va a perseguir ella cuando estaba en el gobierno, con el ministro Aguad firmando por un lado, con Sarabia Frías firmando por el otro, y con el resto de la gente de ADESI? Mientras Tonel y Crucelas cobraban honorarios del propio Correo Argentino. Carlos, ¿qué tal? Lucía Isikoff acá, formalmente te saludo. Bueno, hola, Lucía, ¿cómo estás? encantado. Bueno, me quedé con esta postura tuya que es interesante, que la repite también Cristina, la repitió ayer, sobre la importancia de la política, ¿no? Y de que se abra el debate desde la política. Y hay algo que pasó en las últimas horas que no puedo dejar de preguntarte, porque Jorge Real usa tu caso, dice que él se va a vacunar a Miami porque, según él, por tu soberbia, lo hizo de algún modo descreer en la política, descreer en los políticos. ¿Qué pensás vos de esa argumentación? Y digamos que me es doloroso porque evidentemente yo no, si he parecido soberbio, cosa que no soy, no he sido correcto. Yo lo que sí he querido expresar es que yo me he vacunado cuando la vacuna era un veneno. Yo me vacuné el 22 de diciembre. Sí. La resolución 2883, que me incluye, como incluye a toda la población objetivo de la vacunación, se dictó el 29 de diciembre. En ese momento había una denuncia contra el presidente por envenenamiento. Era un acto militante y en defensa de la política ir a vacunarse. Hoy dicen que es un privilegio. Son los mismos que decían que era veneno, hoy dicen que es un privilegio. Esto lo utilizan permanentemente. Entonces, si yo en la contestación a un periodista
he aparecido como soberbio, le pido mil disculpas, no solo a Rial, a todo el mundo. Yo no soy una persona soberbia ni. Ah, se nos cortó justo. Bueno, estaba argumentando sobre un tema que por supuesto tomó mucha repercusión y mucha relevancia, ¿no? Sobre aquel episodio de los funcionarios que se vacunaron en el Ministerio de Salud. Estamos intentando ahora retomar el contacto con Carlos Zanini, el procurador del Tesoro de la Nación. Un hombre que no suele dar muchas entrevistas, por eso me parece que es muy rico escucharlo con tiempo. Totalmente. Un hombre que fue muy importante durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner. Un hombre que tiene hoy en sus manos la responsabilidad de querellar la deuda del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Por parte del Estado. Proceso que es muy complejo y muy comprometedor para la Argentina, que ha sucedido en otras épocas, ¿no? En la dictadura militar también. Estas deudas que el país acarrea y que se terminan transformando en un peso generación tras generación. Bueno, estábamos entonces charlando con Carlos Zanini, ahora vemos si podemos retomar el contacto porque todavía hay un par de cuestiones más que quedan picando y que son interesantes para preguntarle. Recién hablaba, por ejemplo, Zanini de un apagón institucional durante 4 años, durante el gobierno de Macri. El concepto un apagón institucional. Pero ahí retomamos el contacto con Carlos Zanini. Carlos... Me cortaron, me están censurando. Nosotros seguro que no, pero viste cómo es el tema de las comunicaciones en Argentina. Bueno, dejémoslo ahí, pero estabas argumentando justamente con la expresión que tuvo un periodista, en realidad por todo este tema que generó bastante revuelo también en las últimas horas. Sí, te contestaba eso. Yo estoy como muchísimo, como toda la población, la población objetivo de la vacunación está definida en la resolución 2883. Yo digo, no es un debate moral, es un debate legal. Hay que leer la resolución 2883 para saber de qué se está hablando. Yo no logro que nadie la lea. Incluso hubo otros funcionarios que mencionaron eso y no ha sido tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque al haber carencia de vacunas y haber una presión de la pandemia tan fuerte, ese tema se ensucia por todos lados. Lo moral dejémoslo de lado, cada uno tiene su propia valoración de los hechos. Lo que yo digo es que estaba en condiciones legales, era parte del objetivo que tenía prevista la programación estratégica para la lucha contra el coronavirus, y en eso me planto. Y además lo hice porque en ese momento estaban diciendo que era veneno, como lo hicieron muchísimos otros funcionarios también con la misma idea. Pero no me quiero plantar ahí, si yo con mi respuesta he ofendido a alguien, pido mis disculpas, no va a ser la primera vez que lo haga. Carlos, me parece que tal vez sí lo que generó cierta polémica o no sé si decir ofensa, pero que no cayó bien, fue también cuando hablaste del caso de Berbisky, porque vos claro, también dijiste... Todos se olvidan que ese Berbisky tiene 79 años. Pero hay mucha gente de esa edad gente de esa situación y ojalá estén todos vacunados. Este es el punto. Lo que pasa es que transforman en una cuestión moral. Pero el punto es que todos no podían en ese momento y él se anticipó, ese es el punto, ¿no? Es que faltan vacunas suficientes. Faltan vacunas suficientes. Ese es el punto, lamentablemente. Pero siempre alguno va primero en la fila. Lamentablemente. El problema es cuando te saltás las reglas, ¿no? Para ir primero en la fila. Cuando salís de las reglas. Por eso yo hablo de que no violé ninguna norma, que no violé ninguna regla. No, por eso te hablaba del caso tal vez de Berbisky, claro, porque es más difícil de justificar, pero yo creo que tampoco él la violó por la cuestión de su edad, él está en la población objetivo. Lo que no estaba establecido, digamos, el orden estricto, porque eso depende de cada una de las jurisdicciones. Imagínate, el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación y el Ministerio de Salud te está vacunando. Vos estás violando alguna norma. Es decir, es un debate que no conduce a nada. Y solo se puede utilizar para, en el caso mío, por ejemplo, para quitarle fuerza a la voz que yo tenga en los otros temas. Y ese es el objetivo que tiene un conjunto de periodistas, que yo digo pseudo periodistas, que actúan como sicarios del macrismo.
tratan de que no se discuta, Correo, de que no se discutan dos temas hablando de esto. Y este es el tema que nosotros tenemos que tener en claro. Carlos, fuera de ese episodio y llevando a otro de los temas importantes de la actualidad, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumplió en su momento con el decreto que había promulgado el presidente de la Nación. La Corte Suprema termina dándole el aval sobre un decreto que ya ni siquiera regía, y ahora el gobierno va a mandar un proyecto de ley al Congreso, o va a discutir en el Congreso un proyecto de ley para que haya ciertos parámetros. Y dicen que tampoco lo van a cumplir. Y dicen que tampoco lo van a cumplir, y la pregunta es si no hay un... Porque no es una derecha democrática, es una derecha antidemocrática. Es la misma que quería suprimir adversarios o suprimir enemigos. Es la misma. Fuera de lo que vaya a ser el concepto es el mismo. Cumplen solo las normas que les favorecen. Estuvo clarito esto. Salieron a cumplir supuestamente una norma de una Cámara que era incompetente, cuando el juez competente le dice, queda sin efecto aquello, dice, no, esa no la cumplimos. Quiere una muestra más clara de que no están dispuestos a cumplir la ley, que lo que quieren es hostigar Carlos, al gobierno de Alberto Fernández. Sobre ese punto, más allá de lo que vaya a hacer la oposición, la pregunta es si la Corte Suprema de alguna manera ya no anticipa que puede fallar de la misma manera contra la ley que como falló contra el decreto. Dos de sus miembros ya lo adelantaron. Dos de sus miembros ya dijeron, aunque venga por ley, esto no correspondería. Dos de los miembros ya lo dijeron, esto hay que tenerlo en cuenta porque ya adelantaron opinión. El resto hay que ver cómo reaccionan cuando se presente el caso concreto. Hace pocos días, hace 2 días, en esta causa de la tabacalera, han dicho algo los miembros de la Corte que yo considero importante. Hablan de la importancia de la deliberación legislativa. Hablan algo como de acto deliberativo, que eso les exime a ellos de intervenir, porque ha intervenido en la política. Está dicho en la causa esta de la tabacalera Salamí. Claro, o sea que... No sé, porque ayer lo citamos en el recurso extraordinario que planteamos para bajar la cautelar que favorece a Telecom. Hay un caso también que es importante destacar. Telecom ha ganado mucha plata, ha sido una de las beneficiadas por la pandemia. Sí. Lo ha declarado así en sus balances en la Comisión Nacional de Valores. 9.500 millones, una cosa así, y se salvo una afectación inicial en los 2 primeros meses de la pandemia, después tuvieron muy buena performance en sus números. Sin embargo, con el concepto de que van a perder plata, se presentaron y obtuvieron en segunda instancia una cautelar para que no se les aplique el decreto de la declaración de servicio público para las TICs, para, digamos, la internet, el cable y telefonía. Nosotros ayer hemos planteado el recurso extraordinario casualmente diciendo que debe revocarse esa cautelar en función de que no pierden plata, de que están ganando plata. Claro. Pensaba, ¿no?, en un montón de cuestiones. Recién decías, hubo un apagón institucional durante 4 años. Bueno, en estos días conocimos las visitas de Hornos y Borinsky a la Casa de Gobierno y también a la Quinta de Olivos. Bueno, un montón de cuestiones en las que... Bueno, porque la Argentina ha sido un escenario de los tantos, como ha sido Brasil, sí, como ha sido Bolivia, como ha sido Ecuador, de aplicación de un fenómeno que internacionalmente se conoce como lawfare, que sería, en una traducción mala, hecha por mí, de guerra jurídica, que yo me niego a llamar de esa manera. Yo le quiero llamar persecución, digamos, a la política, es criminalización de la política, mediática y judicialmente. Claro. Es un modelo de dominación para que tengan miedo los líderes, para que los pueblos no elijan esos líderes, si es necesario, hasta proscribirlos. Claro. Proscribirlos. Pero usted dijo justamente sobre este punto el martes, en una entrevista en C5N, que el cambio tiene que hacer de adentro, tiene que venir de adentro de la justicia. Sí, parece bastante difícil que eso suceda. Yo tengo mi idea, pero es que tenemos que confiar en que hay sectores de la justicia. Yo primero distingo justicia federal de justicias provinciales. Yo he conocido y conozco casos de mejora de la justicia provincial muy importantes, ayudadas por leyes que han dictado la legislatura, pero que vienen trabajando para mejorar. Yo viví una experiencia personal que me demostró que
hay un gran fracaso, sobre todo de la justicia penal en Argentina. Sí, De modo que el 70% de los detenidos todavía no tiene condena firme. claro. Eso es una violación de las normas nacionales e internacionales, Sí. ¿no? Y además, imagínate que la Constitución Nacional dice cárceles sanas y limpias para custodia de los reos, para seguridad de los penados y no para castigo. Y la cárcel no reúne ni siquiera esos requisitos. Hay como un destrozo de lo que es los principios de inocencia, todos los principios que están declarados en la Constitución están violados por la acción concreta de la justicia. Yo tengo mi visión personal. Cuando el Congreso de la Nación, en esta situación política, dicta una norma, es tomada como si fuera una norma partidaria, se olvidan que actuó el Congreso y no la quieren aplicar. Acá hubo una reforma judicial en marcha que se declaró inconstitucional, Claro. en un punto, y ahí se paralizó. Está en marcha la puesta en funciones de un nuevo Código Procesal Federal y está ahí todavía sin avanzar. Hay muchas cosas por hacer al interior de la justicia. Lo que yo he aprendido de la experiencia es que tiene que ser la propia gente de la justicia la que toma el compromiso de estar a la altura de la sociedad. La sociedad ha evolucionado mucho. Naturalmente el Poder Judicial va por detrás, viene retrasado, es el más conservador de los tres poderes. Sí. Pero si asume bien sus responsabilidades, la verdad que tiene que dolerle que se viole el debido proceso, que se violen las garantías procesales, que se cometan delitos cuando se está tratando de administrar justicia. Tendría que dolerle a los propios miembros del Poder Judicial. Por eso digo, apelo a que el cambio nazca primero en esa persona. Para eso yo tengo mi idea muy particular. Yo digo que tiene que por un lado, tener una participación muy activa la Corte Suprema de Justicia para dirigir un cambio, y al final del proceso no tiene que terminar en funcionarios del Poder Judicial. El proceso tiene que culminar, como dice la Constitución Nacional, con el juicio por jurados, cosa que ciudadanos vengan y hagan de jueces, y esos ciudadanos van a terminar siendo los que controlen si los jueces actuaron bien, confirmando lo que han hecho o diciendo, no, esta persona es inocente. O sea, que haya una instancia por encima de la Corte Suprema que sea un juicio por jurados. No por fuera, no por encima de la Corte, sino en los juicios penales que terminen, como dice la Constitución Nacional, lo dice desde 1853, se repitió en 1860, siguió en el 66 sin debate, se siguió en el 98. La única que quitó el juicio por jurado fue la Constitución del 49, pero la del 57 lo mantuvo, la del 94 lo mantuvo inalterado, es el mismo texto que estaba en 1853. Claro. Tiene que organizarse el juicio por jurado, eso nunca se hizo. El argumento de la Constitución del 49 fue que nunca se había aplicado, entonces no había que tenerlo en la Constitución. Era un concepto. Esta Constitución del 94 no reflexionó sobre el tema, no cambió el tema y dejó las cosas como están. Pero no se cumple. Y hay abogados que aprenden en la Argentina a discutir cómo hacerlo, si hay que hacerlo. ¿Cómo va a discutir si hay que hacer o no juicio por jurado? Si está en la Constitución. Claro. O cambiar la Constitución para que no diga más juicio por jurado, o hacerse el juicio por jurado. Pero además de eso, Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, ya decía que esto era lo revolucionario que tenía el sistema de Estados Unidos. Él vino a estudiar el sistema estadounidense, midió la diferencia que tenía con el francés. En el francés habían seguido las cortes de los reyes administrando justicia. Por eso tuvieron que inventar una corte de casación, porque no la sacaron. En cambio, en Estados Unidos, siguiendo lo del Commonwealth, se siguió con jurados que ya estaban en Inglaterra, pero en Inglaterra estaba compuesto por nobles, por integrantes de las cortes. Carlos, en Estados Unidos descubre, Alexis de Tocqueville dice, acá es el ciudadano el que va a ser jurado. Y él le concede, más que una cuestión institucional, una cuestión política. Dice, esto es revolucionario, porque el ciudadano va a aprender a ser juez. Claro. Y se va a poner a la vez en que dice, va a tener en cuenta que en algún momento pueden ser juez de él. Claro.
Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos que, como decías, es por tu Creo culpa, que nos entonces... fuimos, que nos fuimos a cualquier lado con los Sí, argumentos. sí, no importa, no importa. Es siempre muy interesante analizar porque obviamente yo siempre con la justicia digo que es un tema que me parece que queda lejano hasta que te toca, hasta el día que te toca enfrentar a un Hasta poder el día judicial que te toca. que no funciona, ¿no? Hasta el día que te toca. Y lo terrible es que cuando uno ve que le pasa a otro, parece que le pasa a otro y no es consciente de que Sí. en algún momento le va a pasar a él. Sí, totalmente, totalmente. Y en algún momento te pasa. Te hago la última cortita y te agradezco un montón este rato. Sí. Muchas veces cuando un funcionario asume, habla con el antecesor, ¿no? ¿Tuviste alguna vez la Sí. oportunidad de hablar con Carlos Balbín, que fue una renuncia que hizo mucho ruido y llamó mucho la atención? No me reuní con él, pero en el tema correo y en el tema autopistas tuvo una participación que le costó el cargo. Y está ejerciendo juez en lo contencioso en la ciudad, Claro, pero no he tenido oportunidad. claro. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo grande. Gracias a vos.